Bueno, vamos a comenzar con este nuevo tema. Vamos a hablar acerca del amplificador operacional. Vamos a ver una pequeña introducción acerca de qué es y cómo funciona. Bueno, el amplificador operacional es un sistema que, como su nombre lo dice, amplifica una o varias señales, ¿no? Dependiendo de la configuración. Recordemos que la palabra amplificar pues significa incrementar o decrementar el valor de una señal de entrada, ¿no? Normalmente las señales de entrada pues van a ser señales de voltaje en esta configuración. Pero bueno, vamos viendo aquí el diagrama electrónico, este diagrama que parece un triángulo. Desde el punto de vista introductorio vamos a ver que tiene 5 terminales, que son las más importantes. Algunos van a encontrar más adelante que tienen más terminales, o si se revisan en las hojas de datos. Pero ahorita las que nos competen son estas 5, ¿no? Entonces, para comenzar, vamos a hablar de un voltaje de alimentación positivo o más B. Vamos a hablar de un voltaje de alimentación negativo, menos B, que serían los voltajes necesarios para la alimentación de nuestro sistema. Sí, estos voltajes se recomienda que sean de la misma magnitud, uno positivo y otro negativo. Sin embargo, no hay ningún problema si se ponen de diferentes valores, ¿no? Hay algunas funciones o ecuaciones o sistemas en donde por estabilidad se recomienda que tengan el mismo valor, pero no es necesario, dependiendo obviamente de la aplicación. Los amplificadores comerciales pues varían los rangos de voltaje máximos para estas terminales, suelen ser entre 15 y 20 o 24 volts. Por lo regular las fuentes de laboratorio suelen tener entre más menos 5 y más menos 12, entonces no tendríamos ningún problema con alimentarlos. Posteriormente tendríamos la entrada no inversora, que es la que está indicada por un signo de más, y la entrada inversora, que está indicada por un signo de menos. Estas normalmente pues las vamos a encontrar como entrada 1, entrada 2, o en este caso les voy a llamar E1 y E2, ¿ok? La quinta terminal sería en este caso pues el voltaje de salida. Entonces, cómo es que este sistema va a funcionar? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a considerar este mismo sistema. Por ahorita nos vamos a olvidar, o por lo menos en esta introducción, nos vamos a olvidar un poco del voltaje de alimentación, ¿sí? No lo voy a estar dibujando. Solamente lo que sí voy a mencionar que es de extrema importancia es que el voltaje de salida del amplificador operacional máximo va a ser aproximadamente 1 volt menos que los voltajes de alimentación en cuanto a su magnitud. ¿Sí? La magnitud de la salida es 1 volt menor que la magnitud de los voltajes de alimentación. Esto quiere decir que para el voltaje de alimentación positivo, ¿sí? Vamos a tener una salida máxima de algo que lo vamos a conocer como un voltaje de saturación positivo. Y para una alimentación negativa, vamos a tener una salida máxima de un voltaje de saturación negativo. ¿Ok? La magnitud entonces del voltaje de saturación, ¿sí? La magnitud suele ser igual a la magnitud del voltaje de alimentación menos 1, ¿ok? Esto depende del fabricante, ¿sí? Puede variar, pero es como una regla general, ¿no? Lo vamos a poner así. Obviamente si ya vamos a hacer una aplicación, pues lo pueden ustedes ya sea medir o revisar en la hoja de datos. Entonces, vamos a suponer por ahorita que los voltajes de saturación para los amplificadores que vamos a estar utilizando van a ser igual de más menos 15 volts, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener entonces una entrada E1, vamos a ponerle un valor de voltaje, vamos a ponerle 2 volts. Vamos a poner la entrada 2, le vamos a poner 3 volts, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que va a tener a la salida, ¿sí? La configuración más básica del operacional pues es esta, ¿no? Es la configuración que no tiene ningún arreglo, y en esta configuración la vamos a conocer más que nada como un comparador. Lo podemos visualizar como un amplificador de la siguiente manera también. Entonces vamos a tener la ecuación que es E2,
¿sí? Vamos a tener la suma de las dos entradas, pero acordémonos que una es inversora, entonces la suma de un número positivo y de un número negativo pues se vuelve como una resta, ¿no? Entonces E2 menos E1, ¿sí? Multiplicado por la ganancia del sistema. En este caso la ganancia la vamos a conocer como AOC, ¿sí? OC por Open Circuit o circuito abierto. Esto es igual, sustituyendo los valores de E2, que en este caso son 3 volts, menos 2 volts, ¿ok? Multiplicado por AOC. ¿Ok? Aquí la cuestión es de que AOC, ¿sí? ¿A qué es igual? Pues dependiendo del fabricante, igual. Es una ganancia que realmente no la utilizamos a manera de cálculo, ¿sí? Una de las características generales del amplificador operacional, una entre tantas, es de que la ganancia en circuito abierto pues suele ser de valores muy grandes, ¿no? Entonces se dice que es aproximadamente igual a 200,000 o 200K. ¿Ok? Entonces, si aplicamos ahí la fórmula, pues nos va a quedar que el voltaje de salida es igual a 3 volts menos 2 volts multiplicado por 200,000. ¿Ok? Esto sería igual a 3 menos 2 es 1, por lo tanto sería igual a 200,000 volts. Aquí, bueno, hay un dato curioso, pues claramente 200,000 volts, que los estoy poniendo como símbolo de exclamación, ¿es posible? Podemos tener una salida de 200,000 volts para una configuración como esta, en donde la estamos alimentando con más o menos 15 volts. Pues no, ¿sí? Obviamente lo que vamos a tener es una salida máxima, una salida saturada. Entonces, para esta configuración, la salida no serían 200,000 volts, sino que sería igual a más voltaje de saturación positivo. Entonces, que esto sería igual a más 15 volts. ¿Qué pasaría entonces si yo en vez de 3 y 2 volts pongo, por ejemplo, al revés, ¿no? 2 volts y 1 volt? Entonces el voltaje de salida sería igual a pues menos voltaje de saturación, que sería igual a menos 15 volts. ¿Ok? Obviamente, aquí lo que estamos haciendo, más que una operación, si ustedes se fijan, aquí estamos haciendo operaciones de números muy pequeños, ¿no? Pero si otra vez borramos esto y pues igual proponemos otros valores, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, 10 volts y 3 volts, ¿sí? Aquí el mayor, ¿sí? En este caso 10, se encuentra conectada a la entrada no inversora, ¿sí? Por lo tanto, perdón, a la entrada inversora. Entonces el voltaje de salida para esta configuración pues va a ser menos voltaje de saturación. Igual, si yo los cambio, ¿sí? Ahora el voltaje mayor va a estar en la entrada no inversora. Por lo tanto, este nuevo voltaje de salida será igual a más voltaje de saturación. Por eso, esta configuración la vamos a conocer como un comparador, ¿sí? Es el comparador más simple de todos y no decimos que amplifica, sino que solo compara cuál entrada es mayor y esto nos lo representa con el voltaje de salida. Si es negativo, la entrada inversora es mayor, y si es positivo, la entrada no inversora es entonces mayor. Igual, como un último ejemplo, podemos hacer un análisis de, por ejemplo, una señal de entrada. ¿Sí? Vamos a proponer, por ejemplo, una señal de una recta, ¿sí? Esta recta va a variar, pues vamos a poner ahorita un voltaje, ¿no? Entonces nos quedaría sí, vamos a ponerle aquí de menos 10 a 10 volts, ¿ok? Y vamos a poner otra señal, ¿sí? Que la vamos a poner aquí, pues vamos a poner como una tipo senoidal. Ahí. Vamos a poner aquí, bueno, la senoidal se fue haciendo como más chica, pero vamos a suponer que también va de más menos 10. Entonces, pues vamos a dibujar el voltaje de salida. En este caso, lo voy a dibujar de color morado,
¿sí? Y aquí voy a poner que este es menos 15 volts y este es 15 volts, porque recordemos que la salida siempre va a ser o más 15 o menos 15 volts, ¿no? Un voltaje de saturación positivo o negativo. También vamos a ponerle un valor a la salida de color rojo, digo la entrada de color rojo, vamos a ponerle que es E2 y a la de color verde vamos a ponerle que es E1. Entonces la salida que la vamos a poner con color morado, pues vamos a hacer el análisis durante esta primera mitad del periodo de color verde, que corresponde a la entrada inversora, es mayor en magnitud, pues que es mayor en voltaje, perdón, que la entrada de color rojo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la entrada E1, al ser mayor, pues la salida va a ser negada, ¿ok? Porque la E1 es negada. ¿Hasta qué punto la E1 se vuelve menor que la E2? La E2, recordemos que está conectada a la entrada no inversora hasta este punto. Entonces aquí sube la señal, ¿sí? Sube y se convierte a voltaje de saturación positivo. ¿Hasta qué punto cambia de estado? Pues aquí, ¿sí? Y luego otra vez cambia de estado. Entonces, si se fijan ustedes, está haciendo como una comparación en el punto en el que hay un cruce con estas señales. Ok, y así nos vamos a ir con la configuración de... Bueno, aquí ya... Si se fijan en este momento, ya en todo momento, la entrada que está en la entrada no inversora es mayor a la entrada inversora. Entonces en todo este momento se vuelve positivo. Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo controlar esta ganancia para que la salida pues no siempre se vaya a voltaje de saturación.